again, 'cause I've got you under my skin, and I love you when you're under my skin. Continuamos aquí en Señal Zoe, escuchando la música de Frank Sinatra y Bono, Under My Skin. Tremendo tema, un clásico de la música. Y ya contamos en estudios con la presencia del doctor Ney Castillo, a quien le agradecemos, por supuesto, la presencia aquí en los estudios de Zoe FM. Y de entrada nada más, le quiero preguntar, ¿le gusta esta clase de música? Doctor, ¿cómo le va? Bien, con mucho gusto, buenas tardes para todos. Sí, yo no la estaba escuchando, pero Frank Sinatra es una de las debilidades que tengo. ¿Es de escuchar mucha música? No soy muy musiquero, pero bueno, hay cosas que me gustan y que si estoy en onda, una de las posibilidades es Frank Sinatra. Debe ser difícil, ¿no? Para alguien como usted, con tantas ocupaciones, encontrar muchas veces tiempo libre. Pero además de la música, ¿qué otras cosas le gusta hacer en sus momentos de ocio? Y bueno, yo soy un deportista, nunca dejé de hacer deporte, así que todavía hoy he dejado de jugar al fútbol y al básquetbol por razones obvias, pero te diría que 6 veces a la semana corro 10 kilómetros, así que, y lo hago no haciendo jogging, sino en general con bastante intensidad. Muy bien, por supuesto, el doctor Ney Castillo, además de ser el presidente de la Federación Uruguaya de Básquetbol, es médico, sí, doctor, por supuesto, en oncología pediátrica. Exactamente, y además ha incursionado o ha estado cerca de la política debido a que fue candidato a intendente por el Partido Colorado en las elecciones anteriores y lo será nuevamente para las elecciones del 2015. Doctor, le quiero preguntar en torno a un tema que es recurrente, pero que lo ha tenido usted como protagonista muchas veces, el tema de la violencia en el deporte. No solamente en el fútbol, en el básquetbol se da también muchas veces, y usted ha realizado hace algunos días atrás una denuncia en representación allí de la Federación Uruguaya de Básquetbol luego de los incidentes ocurridos en el partido entre Goes y Aguada. ¿Cómo está viviendo todo este tema de la violencia en el deporte? ¿Cree que realmente se puede llegar a, por lo menos, controlar de cierta manera este tema que para muchos ya se ha ido de las manos y que no se logra dar con la tecla? Bueno, yo creo que no es un elemento, tiene, obviamente cuando uno va a atacar un problema tiene que saber contra quién va a pelear, hay que hacer un diagnóstico apropiado de la situación. No es fácil porque creo que la causa de la violencia es multifactorial, no es única. Obviamente yo creo que en el básquetbol es un poco más sencillo, no quiere decir que sea fácil, sino más sencillo que en el fútbol, porque el básquetbol en general concita, si bien existe el fanatismo, atrae en general equipos de barrio, es mucho más fácil la identificación de las personas que promueven incidentes. Me da la sensación de que prácticamente cada club es capaz de identificar claramente quiénes son los capaces de promover un incidente en un espectáculo de básquetbol. El otro día fue un ejemplo muy gráfico el partido de Aguada y Goes, porque fue un hermoso partido de básquetbol, como uno espera de un clásico, alternándose uno y otro, con un final incierto. Al final lo ganó Aguada, había 3.000 y algo de personas, y los periodistas encargados de la transmisión televisiva estaban hablando de que lo bueno que había sido el espectáculo y lo bien que se había desarrollado, cuando de repente un grupo de no más de 10, entre 3.000 y algo, decidieron tomar por asalto una zona del Palacio Peñarol. Obviamente y lamentablemente había una responsabilidad de los hechos a una institución que tiene antecedentes, que sin embargo en esta ocasión los dirigentes nos consta que están trabajando
mucho y bien, y tratando de que COES pueda restablecer la imagen de un club grande que todos queremos que tenga, porque el básquetbol necesita instituciones como Aguada y como COES, pero los necesita dentro de las normas de convivencia normales para hacer un buen espectáculo, no para tomar el espectáculo para unos pocos. Y bueno, cuando estábamos revisando con mis compañeros los videos y las grabaciones nuestras y también las de los canales de televisión, conjuntamente con la gente del tribunal, y fue muy claro que eran no más de 10 personas, que eran perfectamente identificables con los distintos enfoques, y decidimos que íbamos a tener la parte de tribunal deportivo, que es el que nosotros podemos ejercer, pero con las debidas pruebas y gráficas decidimos hacer la denuncia penal de ese grupo de 10 que podíamos identificar 5 o 6. Y bueno, hicimos la denuncia, creo que la jueza estuvo muy interesada en el caso, lo mismo el fiscal, trabajaron conjuntamente con nosotros y con los compañeros que fuimos a hacer la denuncia. Identificamos los individuos que estaban allí participando y tengo entendido que hoy había 3 de esas personas que están procesadas. Sí, creo que es algo, un avance importante. Un avance importante, porque muchas veces lo decimos, de que es una lástima que se sancione a los clubes o se les quite de puntos y demás, cuando no son todos los que hay mucha gente que va a ver su club o muchos otros que hoy por hoy no van o no van con la familia por miedo a todas estas cosas que están pasando y que perfectamente se podrían estar acercando si empezamos a identificar y por lo menos no dejarlos entrar a los espectáculos públicos. Creo que algo que hoy se está haciendo en el fútbol, una medida esta de sacar el ticket con la cédula, identificarlos, creo que es un primer paso. En el básquetbol también, tal vez, como usted decía, se puede hasta hacer algo un poco mejor, porque se puede hasta identificar más fácilmente los lugares donde esa persona está sentada. Entonces, tengo ya la cédula, tengo el lugar, si pasa algún desmán, rápidamente con la filmación puedo ver si la persona estaba o no estaba en su lugar y sancionar a la persona que realmente es el que hace los líos, y no a una institución que, como usted dice, necesitamos cada vez más instituciones de esas fuertes y que vaya la gente, ¿no? Sí, yo estoy a medias de acuerdo contigo, porque en realidad la movida empieza cuando el dirigente se empieza a preocupar de que le van a sacar puntos, entonces se pone un sistema de seguridad, hace una propaganda dentro del club de que, ojo, nos van a sacar los puntos. Creo que en definitiva al hincha lo que más le duele es que le saquen los puntos, y al dirigente que trabaja y trabaja mucho también le duele que le sacan los puntos. Entonces, solos nosotros denunciando cuando podemos a algunos de los individuos hubiera sido una batalla a medias. Yo creo que una cosa se complementa con la otra realmente. Sí, hay que una serie de medidas como para que esto no pase, una sola medida. Pero nosotros estamos, yo en ese sentido, por razones además como son los escenarios de basquetbolistas, donde se disputan partidos de básquetbol de la liga, todos los escenarios del básquetbol nosotros tenemos cámaras que monitorizamos a todo el público, lo que nos permite fácilmente identificar, porque no es una olla de grillos, son 1, 2, 3, sí, muy poco. Fácilmente identificamos siempre quiénes son aquellas personas que los violentos dentro del espectáculo. Es decir, que me parece que no podemos tampoco, desde el punto de vista de ser pragmáticos, no podemos gastar en grandes sistemas de seguridad cuando hay un espectáculo en general son para 1.500 a 2.000 personas, ¿no? Ya tenemos mucho gasto, las instituciones tienen mucho gasto para montar un espectáculo con todos los gastos de seguridad naturales que hay que pagar jueces, pagar policía, seguridad privada. La carga para los equipos es muy grande, ¿no? ¿Se puede llevar, cómo podemos llevar más gente a los espectáculos? ¿Se puede hacer dobles jornadas, por ejemplo, entre dos ligas, tal vez la liga de ascenso y la liga de primera? Yo creo que hoy no nos quejamos de la cantidad de gente que va. Creo que el básquetbol lleva gente
mucha gente. Jugamos toda una primera rueda que fue una idea de uno de los compañeros, de jugar una primera rueda que ya clasificara a los 8 primeros en vez de jugar 2, así que desde el principio los partidos eran por los puntos, a muerte, y prácticamente todos los escenarios estaban llenos. El problema que nosotros tenemos con el básquetbol es que tenemos escenarios muy antiguos, de hace 50, 60 años, y que no se adecúan a las necesidades actuales. Obviamente, hoy la liga prácticamente juega, cuando los equipos son locatarios, juega con el estadio lleno, las canchas de cada uno llenas. Yo creo que eso es una buena cosa lo que tú dijiste, por ejemplo, para el metro, que no concita tanta atención, que los gastos se multiplican, porque si tú jugás 10 partidos en Montevideo a media cancha, capaz que es una buena idea para el metro, que no lleva tantos equipos en general, jugar en dobles jornadas, cosa que le hemos propuesto a las autoridades del metro. Pero en la liga hoy, Trujillo, por ejemplo, llena siempre, Atenas llena siempre, Malvin llena siempre, Olimpia llena. Es decir, los cuadros, ni siquiera los cuadros de mucho arraigo, no estoy hablando de Boe, de Aguada, todos esos equipos llenan la cancha por ellos mismos. Algo que usted nombró recién, que era los estadios, y que tienen muchísimos años y no se adecúan a lo que es hoy, lo que debe ser un estadio de básquetbol. Tenemos, en camino un posible gran escenario que va a ser el estadio de Arenas, ¿no? En su momento lo escuché decir de que tal vez la zona no era la más indicada, sino que había, y concuerdo, había una zona donde hoy se congrega todo, que es más fácil de acceso, que es el Parque Valle, ¿no? ¿Cómo ve ahora esta nueva opción de que es el Estadio Arenas en donde era antes el cilindro? Bueno, si yo fuera el que eligiera el lugar donde instalar una arena deportiva, no tengo ninguna duda que es el Parque Valle, porque el Parque Valle fue ideado, pues un parque artificial, fue ideado como parque para todos los deportes. Allí en el Parque Valle, como es notorio, está la pista de atletismo, está el estadio de fútbol, está el velódromo municipal y históricamente estaba la cancha de básquetbol, porque los grandes espectáculos de básquetbol se jugaban en la tribuna donde hoy está la platea olímpica, y la tribuna era la tribuna olímpica. Es decir, que cuando fue ideado, los deportes mayores de este país estaban asentados en el Parque Valle. Cuando empezaron a cambiar las normas, las reglas, se pasó a ser un deporte ineludiblemente de gimnasio, el básquetbol quedó sin un gran escenario, porque incluso el cilindro era un centro de exposiciones, no fue ideado como un estadio deportivo. Se adecuó el centro de exposiciones que se había creado hace poquitos años atrás, se adecuó a un gimnasio de básquetbol por la iniciativa que los dirigentes de esa época de la Federación Uruguaya de Básquetbol consiguieron traer un mundial acá en el 67, creo que fue, y entonces adecuaron esa estructura para hacer un estadio deportivo que no reunía, para aquel momento estaba muy bien, pero para el momento actual era arcaico, inhóspito, en fin, una cantidad de defectos que incluso no se podían jugar allí los torneos internacionales porque no se adecuaba a los requerimientos a lo moderno. Ahora, si alguien viene y me pone $100 millones y pone el estadio, la arena, ¿sabe dónde lo quiera poner? Yo le digo que sí. No, justamente hace unos días atrás, cuando tuvimos al presidente de la Confederación Atlética, decía que una de las grandes cosas que le está faltando a Montevideo, ya que usted es uno de los próximos candidatos a la intendencia, es un centro de alto rendimiento, porque hoy por hoy no lo tiene Montevideo. Muchos de los atletas tienen que ir a practicar a Maldonado, y está todo ese espacio del Parque Valle donde perfectamente se podría hacer todo un centro de alto rendimiento, incluida una cancha de básquetbol, ¿no? Utilizar todo ese espacio y tener fácil acceso de diferentes puntos de la ciudad, y sobre todo de los atletas que están practicando en la pista de atletismo, poder estar ahí, ¿no? Así es. Se necesita mucha plata. Sí.
Sí, pero muchas veces, y lo han hecho en otros países, muchas veces perdemos las oportunidades cuando dejamos instalar a diferentes fábricas en nuestro país y no le pedimos a esa fábrica que se va a instalar ya de antemano un porcentaje, por ejemplo, para el deporte, para este tipo de instituciones o para hacer un centro de alto rendimiento, como lo hacen otros países, como hace poco lo hizo inclusive Ecuador, de que bueno, sí, te doy el permiso para que instales, por ejemplo, una papelera o X tipo de planta, pero a cambio también un porcentaje tiene que estar destinado a mejorar el deporte, ¿no? No, Ecuador pasó a ser, en términos deportivos, un país rico. Está explotando el petróleo de una manera que no se explotaba antes y tiene una gran repercusión en el deporte porque están invirtiendo además en deporte, han montado varios centros de alto rendimiento y no en Guayaquil y en Quito, sino que en lugares estratégicos del país para explotar, bueno, que el deporte, como siempre decimos, es además un vehículo social y bueno, y que muchos de los grandes deportistas surgen además de ese tipo de entorno, ¿no? Ecuador va a dar que hablar en el deporte en poquitos años, ya creo que tuvo una medalla ahora fruto del trabajo y van a tener bastantes más porque están trabajando muy seriamente y con mucha inversión. ¿Cómo ve el actual nivel del básquetbol uruguayo? Podría dividirla en dos preguntas, en dos partes la pregunta. El nivel de la liga uruguaya y el nivel de la selección uruguaya, que no ha logrado concretar los anhelos que tenía en los últimos torneos e intentar clasificar a eventos internacionales. Bueno, yo creo que la liga uruguaya es buena porque es linda de ver, porque esencialmente porque es pareja. Todos somos los que conocemos un poco de básquetbol, sabemos que el nivel del básquetbol nuestro está por debajo de nuestros vecinos, Argentina y Brasil, aún comparado en las propias ligas. Quizás sea mucho más lindo ver un partido de Aguada y Goes acá que cualquier otro partido de la liga argentina o brasileña, pero la realidad es que la calidad de los jugadores hoy es de las dos ligas, tanto argentina como brasileña, está por encima de la nuestra. Es muy difícil porque el básquetbol no es como el fútbol, el básquetbol necesita ciertos condicionamientos físicos, es decir, no es lo mismo, vos tenés que tener jugadores altos, eso es casi un paradigma, con jugadores bajos prácticamente no podés competir. Y Uruguay tiene un problema de origen, vamos a decir, genético de nuestra población, que no hay jugadores grandes en el Uruguay. Cuando aparece un jugador como Batista es prácticamente el único por toda su generación, porque no solo es grande, sino que además es un hombre que tiene su peso, puede luchar la posición en la cancha con jugadores de mucho peso también de otros equipos, pero es prácticamente el único, porque si bien está Izaguirre y está Calfani y hay algún jugador nacionalizado también, son de otras características. Cuando nosotros decimos tenemos a Batista, en Brasil tienes 8 Batistas. Argentina tiene un problema parecido al nuestro, pero son muchos más, así que tiene a Escola, pero tiene 4 o 5 jugadores más que pueden sustituir a Escola por minutos alternativamente en un partido. Nosotros cuando vamos a jugar a ese nivel, prácticamente Batista tiene que jugar los 40 minutos de todos los partidos. Entonces se hace difícil. Desgaste físico, claro, al tener que jugar tantos minutos. En torneos clasificatorios es claro también que nosotros hacemos una primera fase aceptable. Siempre robamos algún punto que es inesperado, esta vez a Brasil. Ganamos un partido muy justo a Jamaica, que era mucho más de lo que nosotros presumíamos, pero se juega todos los días. Y cuando los jugadores nuestros tienen que jugar muchos minutos todos los días, pocos jugadores, muchos minutos todos los días, el desgaste es ineludible, se va sintiendo a medida que va pasando el campeonato. Y si vos sumás a eso alguna derrota, también el ánimo y el físico van a veces paralelos, ¿no?
Nosotros tenemos problemas, yo pienso que trabajamos mucho en formativa, tenemos selecciones estables de formativa, creo que somos el único que lo hace, y eso nos ha hecho mantener, vamos a decir, en el medallero de todos los campeonatos internacionales que jugamos de la región. Estamos siempre detrás de Argentina, estamos encima de Brasil, que es bastante hazañoso, y encima de Venezuela de forma persistente en formativa. Pero cuando esos muchachos que son mejores que los brasileños y los venezolanos a los 16, 17, 18 años, después ingresan a una competencia limitada, con poca la calidad de la competencia, los obstáculos que tienen, y no es lo mismo que la que tienen en los países de la región. Sumado a eso, Brasil, cuando tiene un jugador de 2 metros, 2'10", se los llevan para Estados Unidos, porque son jugadores que las universidades los codician mucho, y después se inician una carrera en la NBA, o si no les da para ingresar a la NBA, son jugadores con una gran formación técnica, que regresan o juegan en Europa o juegan en Brasil. Es decir que al cabo del camino, cuando recorriste el camino de entre los 16 y los 25 años, los jugadores brasileños los terminan superando, ¿no? Claro. ¿Qué siente o qué sintió cuando, por ejemplo, un jugador como García Morales, luego de la última participación de Uruguay, sale a manifestar cosas como que, por ejemplo, Uruguay no se prepara en forma correcta o casi amateur, que tiene varias discrepancias sin enumerar, pero varias discrepancias con la forma de actuar de la Federación Uruguaya de Básquetbol? ¿Piensa que más bien son excusas por parte del jugador, que dicho sea de paso tuvo una baja performance en la última presentación de la selección uruguaya a nivel internacional? ¿Cómo toma esas declaraciones que en su momento hizo? Bueno, a mí me parece que ese tipo de declaraciones hubiera sido más apropiada que primero, si sentía que las tenía que hacer, obviamente estaba en su derecho de hacerlas, pero en los ámbitos deportivos ese tipo de cosas primero se discuten en la interna y después, obviamente se pueden conversar afuera. Pero dicho esto, yo creo que esta selección se preparó muy bien, hizo todos los deberes que tenía que hacer, entrenamos, te diría que muy bien, jugamos no sé cuántos partidos internacionales previos, pero casi récord para una preparación, que para nosotros es un tema muy complicado, porque obviamente Uruguay no es una atracción para Brasil, ni para Argentina, ni para países dominicanas. Ellos prefieren jugar entre ellos más que con nosotros, pero sin embargo nosotros pudimos colarnos en una cantidad de eventos que terminamos jugando algo así como 10 partidos internacionales. Yo estoy contento que la preparación se hizo con todas las cosas que se necesitaban. Obviamente después el equipo es cierto que no funcionó, que no se amalgamó, no funcionó, entre el equipo técnico y los jugadores no hubo un convencimiento de la forma que teníamos que jugar, y eso redundó creo que en el final de la cuestión, que es una mala actuación. Pero yo te puedo decir que la preparación fue buena, se invirtió mucho dinero en esta selección, y creo que no me arrepiento de nada, además no lo hicimos nosotros, sino que se trabajó entre el gerente deportivo, que es Pasandín, en comunión con los entrenadores estaban satisfechos con todas las cosas que nosotros le dimos. Así que en principio yo me tengo que referir como presidente a los entrenadores, que son los que nos piden y nos solicitan determinadas pautas para preparar el equipo. Infraestructura para el entrenamiento, pelotas, equipamiento, partidos internacionales, en fin, todas esas cosas se consiguieron, y lo ha dicho públicamente los entrenadores. No fue el problema. El problema fue que el equipo no jugó bien y perdió, y que obviamente jugadores clave como Leandro no rindieron como lo venían haciendo.
¿Es un proceso que va a continuar con Pablo López al frente o todavía está abierto al diálogo? Bueno, nosotros estamos en proceso de evaluación. Hemos hecho algunas modificaciones en el ámbito deportivo. No tengo interés que Alberto Espasandín siga, pero con una actividad no cubriendo tantos aspectos como cubría antes, sino una actividad más limitada. Hemos creído que Cabrera, que hizo un muy buen trabajo formativo, como yo lo dije, pero bueno, habíamos cumplido un ciclo que creo que era el momento oportuno para empezar uno nuevo. Y bueno, para la selección mayor nosotros todavía tenemos hasta junio. Estábamos hasta el mes pasado todavía tratando de que las aguas bajaran, es decir, las decisiones tomadas, no tenemos apuro de tomar una decisión porque el presidente es un sudamericano en junio y no va a haber preparación hasta mayo. Es decir que, bueno, ahora ya las aguas bajaron, estamos analizando las cosas más fríamente y bueno, y en unas semanas habrá alguna decisión. ¿Se puede hacer un estilo de proyecto como el que se hizo en la Ciudad Uruguaya de Fútbol con el maestro Tavares, de que algo más a largo plazo, de que el propio técnico de la primera también vea las formativas y pueda ir captando de esa forma un estilo de juego que tal vez yo creo que Uruguay, sea Uruguay lo tiene su estilo, ¿no? Uruguay no puede jugar como juega Argentina, como juega Brasil o como juegan los europeos. Uruguay tiene su estilo, en general un básquetbol más pícaro que explosivo. Bueno, todos sabemos cómo jugamos. Sí, la intención esta siempre fue tener un proceso, por eso tuvimos 10 años el mismo entrenador, el mismo equipo técnico de formativa, con la intención de que él iniciara una formación o una ficha de cada jugador desde los 14 años hasta que pudiéramos proyectarlo a mayores, ¿no? De hecho lo hemos hecho. Lo que nunca hubo y es difícil con relación económica es tener un entrenador de liga, vamos a decir, o de élite, trabajando además supervisando, porque tendría que dedicarse full time a eso. Las condiciones económicas, lamentablemente, de la federación nunca dieron para hacer ese tipo de cosas, porque implica que tener un técnico, vamos a decir, un Tavares del básquetbol, pago los 12 meses del año por la federación, cosa que hoy y desde que yo estoy es prácticamente imposible, ¿no? ¿Cómo ve el básquetbol femenino en nuestro país? Y el básquetbol femenino, yo te diría que a pesar de los esfuerzos que hacen algunas instituciones aisladas, prácticamente no existe, ¿no? Porque es muy difícil, hay una cuestión cultural muy arraigada acá, que las niñas no juegan básquetbol. Ahora estamos haciendo un nuevo intento con un chico joven, Pires, un profesor que ha dedicado mucho tiempo incluso ha invertido dinero en el extranjero, en prepararse para básquetbol femenino, y está muy entusiasmado y está trabajando. Creo que es capaz el último intento, por lo menos mientras estoy yo, trabajando en las escuelas y plazas de deporte con niñas. Tiene grupos de distintas escuelas y de plazas de deporte de alrededor de 200 niñas chicas, y que bueno, quizá de ese grupo quiere extender eso al interior. Tiene un entusiasmo fenomenal por el básquetbol femenino. De repente con él y con un grupo selecto de niñas podemos ir haciendo el proceso hacia arriba, porque la verdad los equipos de básquetbol no están interesados en apoyar el deporte femenino, que es dinero. Es espacio también, porque el gimnasio vamos a decir cualquiera, Colón, es un gimnasio que se usa común para la institución desde el punto de vista social, se utiliza para todas las formativas y no hay espacios. Prácticamente tú vas a Bohemio, por ejemplo, que tiene 2 o 3 gimnasios, pero no hay espacio. Si vos querés hacer femenino, no hay tiempo, si no hay espacio. Y además sale dinero. Y además muchos equipos que lo han hecho han visto como muchas de las chicas, cuando llegan a la edad de los 18 años, desertan del deporte, que es otro problema que tenemos. A pesar de eso, hay instituciones como Malvin, que trabaja mucho, que tiene muchas chicas allí involucradas, Capurro, Aguada, pero
y en el interior, que también parece que hay un poco más de interés por el básquetbol femenino. Vamos a hacer un intento, pero no creo que podamos organizar ni siquiera una competencia interna porque hay 3-4 clubes, es muy difícil. Entonces el intento que vamos a hacer es ver si podemos hacerlo a partir de abajo en vez de con los clubes. Tenemos la obligación, porque por todas estas cuestiones que son entendibles y son normales, de igualdad de género, y además FIBA exige que Uruguay participe en actividades, ¿no? Pero realmente nos lleva mucho dinero y es a veces bastante descorazonador. Es cierto, además si uno compara con otros países, hace un rato hacíamos mención de Ecuador, lo bien que está trabajando en uno de los últimos torneos internacionales en el básquetbol femenino. Uno se sorprendía cuando veía los resultados y la diferencia que Uruguay, por ejemplo, que Ecuador le sacaba a Uruguay en el básquet femenino, y uno, lógicamente, Ecuador no lo tiene como un país asociado al básquetbol masculino, que es lo primero que uno piensa, y se sorprendía que a nivel femenino hubiera tanta distancia entre un país y otro, un poco por lo que comentábamos recién. Y Ecuador no va en femenino, está trabajando mucho, bien, tiene mucho material humano, tiene recursos económicos, es decir que en básquetbol femenino no tengas duda que no va a pasar. Y si nosotros nos trabajamos mucho y bien en básquetbol, como yo creo que estamos haciendo en formativas, nos hubieran pasado unos cuantos también. Un tema que está hoy en boga, en la boca de muchos uruguayos, el tema de la legalización de la marihuana. En un momento en el básquetbol fue hasta llamativo la cantidad de controles positivos que se dieron en varios basquetbolistas. ¿Cómo está lidiando la federación con ese tema de controlar a los deportistas? Sí, las instituciones hacen sus propios controles, muchas de ellas, las más importantes. La federación no hace los controles, descansa en el Ministerio de Deporte, que es el que se encarga. Ellos son los que vienen a los partidos, generalmente no anuncian cuando vienen a un evento y allí toman las muestras. Yo creo que Uruguay tiene un control serio, el Ministerio de Deportes históricamente trabaja bien. Tenemos algunas dificultades técnicas porque muchas veces el laboratorio no es reconocido internacionalmente, entonces cuando aparece un positivo hay que mandar las muestras afuera, pero esencialmente creo que hemos trabajado siempre apoyando el trabajo del Ministerio de Deporte, porque creemos que es una campaña de que el deporte es un muy buen vehículo para que la juventud entienda que no debe consumir droga, ¿no? Como doctor, ¿cómo ve este paso que dio Uruguay en cuanto a la ley de la marihuana? Yo trato de no ser dogmático, así que obviamente no soy un acérrimo enemigo de las drogas y más mezclarlas con la gente, pero trato de no ser dogmático. Yo creo que cuando uno analiza, capaz que el control está bien y es un avance, como muchas veces hicieron en muchas otras cosas en el comienzo del siglo pasado en Uruguay, que fuimos precursores de muchas cosas. A mí lo que realmente me preocupa, y me preocupa mucho, es que el Estado, lo ha dicho el presidente de la República, que no cree en el funcionario público, es uno de los más ineficientes gestores. Entonces esto está ideado para que el Estado sea el gestor y el controlador. Y el controlador. Y la verdad que le tengo mucha desconfianza, porque cuando el Estado gestiona una empresa como Pluna, si pierde 500 millones de dólares, se pierde plata. Uh-huh. Pero cuando vos gestionás con una cosa de estas la posibilidad de afectar la salud de la población y de los jóvenes, eso no tiene retorno. No. Entonces mi gran preocupación en realidad es más que cómo se va a manejar el problema, que yo en definitiva puedo estar de acuerdo, es cómo va a ser la gestión, porque yo oigo y no hay nada pronto. Me parece que es un poco apresurado, a pesar de que filosóficamente puedo acompañar. Sí, es el mismo control que a veces pensamos que hay para que los jóvenes no consuman, por ejemplo, bebidas alcohólicas, que no se le venda bebidas alcohólicas, y lo vemos todos los viernes y los fines de semana, sobre todo aquellos que somos padres, la gran cantidad de chicos y chicas muy jóvenes consumiendo en la vía pública cervezas o de otras bebidas, y no hay un control.
no existe Para control, nada. no existe para ningún control, y bueno, y esto que es una droga, bueno, también, si no hay el control debido, bueno, no serán solamente los mayores de 18 que estén consumiendo No, pero marihuana. porque el Estado como que va más allá, no va a controlar los cultivos, va a controlar todo. Va a controlar todo. Y yo sí. la verdad desconfío del Estado seguro. como gestión. Lo decíamos el otro día, cómo va a controlar el cultivo de aquel que está en una casa, a ir casa por casa viendo si está cultivando para sí o está cultivando también para la venta, y eso a veces después va a perder el control. Pasando a otro tema que también tiene que ver con, bueno, su próxima candidatura a la Intendencia de Montevideo. Un tema que bueno, que lo vemos todos es la basura en Montevideo. Creo que aquellos que hemos tenido la posibilidad de viajar por el deporte o por trabajo, vemos que hay otros países de la región que antes uno iba y decía, bueno, que espantoso todo lo que son las calles, la basura, y hoy viaja a Perú, Ecuador, Chile, Bolivia, la propia Argentina, y ve que las calles están tan limpias, que nadie tira ningún papel, que mismo en algunos países hasta uno va en el auto y no ve los contenedores, porque los contenedores son retirados, por ejemplo en Perú, a ciertas zonas que no estén a la vista del turismo. Y acá, bueno, cada vez es peor. O sea, se han hecho muchas cosas, pero no vemos soluciones a un tema como la basura, ¿no? Bueno, yo creo que no necesitamos ir al exterior, alcanza con ir a Salto, Paysandú, Río Negro, Soriano, las ciudades del interior están limpitas, están como deben estar. Yo creo que el problema de la Intendencia en realidad es que recauda una enorme cantidad de dinero, te diría que alrededor de 500 millones de dólares anuales, que es una enorme cantidad de dinero, y se ha acostumbrado a gestionarlo para una cantidad de un espectro tan amplio de cosas que se ha olvidado de cuáles son las funciones específicas de la Intendencia. Creo que la Intendencia, el contribuyente cuando paga para tener la ciudad limpia, iluminada, un tránsito que permita circular por las calles, un transporte eficiente, que los parques y los lugares públicos estén bien, para eso pagamos. Cuando tú ves que la plata se va para 700 cosas diferentes, policlínicas municipales, regenteamos todos los teatros de Montevideo, todos los museos de Montevideo, en fin, que cobijamos una cantidad de organizaciones sociales, más de 100 organizaciones sociales. En realidad me parece bien, pero si tú cumplís, digo, las primeras. eso nos pasa a todos en la casa, digo, nosotros tenemos que pagar el alquiler, pagar la luz, pagar el agua, comer, mandar a los hijos al colegio, son las prioridades. Con lo que te cobras de sueldo tenés que arreglar los problemas básicos, y después, bueno, soñaremos con tener una vacación en Pocitos o en Parque del Plata o en Punta del Este, pero después que cubriste las necesidades básicas. Y yo creo que hoy gastamos muchísimo dinero sin cubrir las necesidades básicas como se debe. Doctor, ¿en qué cambió el ámbito que rodea a su candidatura a intendente respecto al 2010 y de cara a este 2015? ¿Cómo ve la situación? ¿Qué diferencias y similitudes ve en torno a su candidatura en ese momento de cara a esta nueva del 2015? ¿Qué nuevas perspectivas o cómo ve el panorama? Claro que no lo dije yo, lo dijo Sendik, que en la elección de 2010 le ponían una heladera y ganaban, y eso lo sabíamos todos los montevideanos. Es decir que mi participación, que yo no tengo antecedentes de ninguna militancia política importante, fue más bien como un aporte del partido para mantener el partido vivo y vigoroso, y
pero yo sin ninguna intención de que iba a ser el intendente de Montevideo. Y terminó eso, hicimos una buena votación para las expectativas, porque en esa elección municipal nosotros superamos los votos que había tenido el partido, todo el partido, en Montevideo 5 meses antes, por bastante margen. Y yo seguí haciendo lo que hago, no tuve ninguna intención de volcarme con ese crédito, vamos a decir, a participar en política. Y tampoco pensé que iba a participar en otra elección municipal, porque ya había hecho mi acción de gracia, vamos a decir, al partido. Mi testimonio ya estaba cerrado. Pero ahora hay una cosa nueva, que es el Partido de la Concertación. Evidentemente el partido de haber concertado y acordado con el Partido Nacional la creación de este nuevo partido le brinda a la ciudadanía la posibilidad de que hayan candidatos que no son heladeras, que tengan la opción de poder gobernar Montevideo. Y bueno, ya esto me motivó, porque la otra vez no había chance y esta vez sí hay chance, y aparte creo en la concertación también. ¿Qué cree que le falta al Partido Colorado para volver a tener la cantidad de votos que en su momento tuvo en el país, y que lo llevó en reiteradas ocasiones a lo largo del siglo pasado, en la historia de la política de nuestro país, a ser muchas veces gobierno aquí en Uruguay? Es difícil, no te puedo dar una respuesta sabia, porque no la tengo. La verdad que no la tengo, porque además a veces, sobre todo cuando en la campaña anterior me preguntaba qué falta de reconocimiento a todo lo que significó el Partido Colorado en hacer este país realmente la verdadera Suiza de América, que no somos ahora. Es conocido que ahora no somos ninguna Suiza de América. Hemos bajado del escalón groseramente. Pero la Suiza de América la construyó el Partido Colorado, obviamente de la mano del Partido Nacional, pero el Partido Colorado era el partido de gobierno, era el partido de las reformas, de la igualdad. Los primeros veces que votaron las mujeres fue toda la legislación colorada, todos los avances educativos, prácticamente todo lo hizo el Partido Colorado, lo que nos llegó a poner en ese escalón. No encuentro una causa por la falta de reconocimiento de la gente. Obviamente sí creo que a partir de poder reconquistar Montevideo puede ser un punto de partida y un buen gobierno de Montevideo, que creo que es necesario hacer por la gente y por el partido mismo. Creo que sería un escalón como para la gente vuelva a visualizar que el Partido Colorado está vivo, y además los ideales también. Sí, yo creo que habría que algo que hizo bien el Frente Amplio es captar sobre todo la juventud, algo que un poco está en el debe de los dos partidos tradicionales, de acercarse más. Creo que es un paso esto, que puede ser la conquista de la intendencia, pero también buscar acciones que atraigan a los jóvenes, que les den oportunidades a los jóvenes de participar, que creo que es el que va a decidir también el futuro del Uruguay, ¿no? O sea, toda una masa de jóvenes que muchas veces votan sin pensar, votan a último momento, porque tampoco se le dan opciones o no se les abre el abanico de posibilidades que tienen frente a cada partido, ¿no? Bueno, yo creo que estoy de acuerdo, pero obviamente fue un trabajo de muchos años que hizo el Frente Amplio con la educación, con el arte. Es decir, era difícil ser colorado en ambientes universitarios ya de hace muchos años. Así que fue todo un movimiento que ellos creo que lo manejaron muy bien y que lo llevó al poder, ¿no? Por eso creo que es un momento para que ahora sí. No, y además que obviamente ha habido cosas que yo estoy de acuerdo, lo dije, creo que lo de marihuana ha sido, creo que no es una mala idea.
tengo mis reservas con cómo la van a manejar, pero muchas cosas que se han hecho en Montevideo también estoy de acuerdo, la reforma tributaria también estoy de acuerdo, digo, hay casi cantidad de cosas que Uruguay necesitaba que las hizo el Frente Amplio. Pero bueno, hay muchísimas cosas que podría haber hecho porque lamentablemente en los últimos 10 años, como todos sabemos, el país ha tenido una bonanza espectacular, muy y esa bonanza no se ha reflejado en mejores condiciones de vida. Ha habido más consumismo, como dice el propio presidente, pero no hemos mejorado las condiciones de vida, no hemos mejorado las condiciones básicas que nos permitan mirar el futuro con optimismo. Prácticamente la educación ha sido un desastre, la seguridad lamentablemente también, pero yo apunto mucho más a la educación porque es el futuro del Uruguay está basado en la educación. Y bueno, hemos desaprovechado, la verdad, ojalá tengamos 10 años más de bonanza y que se pongan de acuerdo para que haya una educación que nos permita pegar el salto y volver a algún nivel que es difícil. Uno anda por la calle y le cuesta, lo ve con dolor como hemos caído en nivel educativo. No me hablo por las torres de Pisa, simplemente por el trato con la gente. Muy bien, estamos prácticamente en el final del programa, agradeciéndole al doctor Castillo por haber estado aquí con nosotros, realmente compartiendo una charla muy, muy interesante. Carlos, no sé si tenés alguna pregunta más para el doctor. No. Ya, me va a dar lástima que le vamos a ganar a River el domingo. Eso. Charlábamos de fútbol previamente al comienzo de la nota. ¿Es de ir al voy fútbol, a todos los partidos, doctor? si estoy en Montevideo voy a todos los partidos. Sí, siguiendo a Defensor Sporting, como habitumente. No, y además antes habíamos hablado, antes que en la primera hora, de que me parece una muy buena opción esto de que hace con Fernando Curuchet, Defensor Sporting, alguien que conoce a todas las formativas, que presentó un proyecto que bueno, lo tuvimos acá, muy interesante, y creo que con tiempo le va a dar sus frutos a Defensor, y quién sabe, capaz que empiezan el próximo domingo a ese camino, ¿no? Veremos. A River no le va a gustar mucho. Es exactamente lo que iba a decir, Bueno, nos despedimos. Te dejo con una frase de un doctor, Hunter Doherty, conocido como Patch Adams, que decía: la única manera de hacer un trabajo genial es amar lo que haces. Si no lo has encontrado aún, sigue buscándolo. Muy bien, nos despedimos entonces de todos ustedes, agradeciéndoles por haber compartido estas 2 horas con nosotros, y los invitamos a que hagan lo mismo en la jornada de mañana sobre las 17 horas, aquí en SOE FM. Hasta mañana. Hasta mañana. Esto es Gol 91.5. Deportes en estéreo con un gran equipo periodístico. La coordinación de Daniel Marinielo, la dirección general de Walter Cabot y la participación de columnistas de Fanático de .com, la red social deportiva.